El cielo sobre Velnus Prime ardía rojo por la muerte. La comandante Sara Helio se encontraba en la torre más alta de la ciudad de cristal, observando cómo la tormenta cósmica atravesaba la atmósfera como una bestia hambrienta. La cúpula protectora sobre ellos parpadeaba y chispeaba. Cada fracaso enviaba olas de pánico a las calles de abajo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó al técnico que estaba a su lado. 3 días, quizás 4 si cerramos los distritos exteriores, fue la respuesta. Las plumas del joven Kalari estaban pálidas por el miedo. Los generadores están fallando más rápido de lo que podemos repararlos. Sara asintió lentamente. Su pueblo había vivido en este mundo durante 10.000 años. Sus antepasados habían construido ciudades de cristal viviente que crecían como árboles, extendiéndose hacia las estrellas. Ahora esas mismas torres se agrietaron y se derrumbaron a medida que la radiación devoraba sus barreras protectoras. Los Kari no fueron creados para la guerra ni para las dificultades. Sus huesos eran huecos como los de los pájaros y su piel fina y delicada. Crearon belleza y armonía, no armas o escudos lo suficientemente fuertes como para detener una tormenta cósmica. Durante 3 años vieron morir su mundo y no podían hacer nada para detenerlo. Envía el mensaje nuevamente, ordenó Sara. Todas las frecuencias, todos los idiomas que conocemos. Comandante, nadie ha contestado en 2 meses. El Consejo Galáctico dijo que no tenemos ayuda. Las otras especies no pueden arriesgar sus barcos en esta tormenta. Sara se giró para mirar a su ayudante. Luego seguimos intentándolo hasta que nuestras voces se silencian para siempre. El mensaje salió al espacio llevando las palabras desesperadas de una civilización moribunda. Hablaba de un mundo una vez hermoso, ahora ardiendo. Hablaba de personas que nunca habían conocido la violencia y se enfrentaban a la extinción. Rogaba que alguien, cualquiera, le ayudara a encontrar una manera de sobrevivir. En la gran cámara debajo de la ciudad, millones de Kari se apiñaban juntos bajo la luz menguante. Los padres abrazaban a sus hijos y les susurraban viejas canciones para calmar sus miedos. Los ancianos se sentaron en círculos, compartiendo recuerdos de días mejores cuando el cielo era azul y los jardines de cristal cantaban con el viento. Por encima de ellos la tormenta se hacía más fuerte. La radiación caía como lluvia venenosa, matando todo lo que tocaba. Las barreras energéticas que protegían las ciudades requerían energía constante. Y ese poder se estaba agotando. Pronto las barreras fallarían por completo y los últimos Kari se unirían a sus hermanos y hermanas muertos. Sara caminaba por las calles de la ciudad viendo el miedo en cada rostro. Su gente recurría a ella en busca de respuestas que ella no tenía. Ella era una comandante militar de una especie que nunca había conocido la verdadera guerra. Sus naves eran hermosas pero débiles, diseñadas para la exploración y el comercio, no para sobrevivir en un espacio hostil. Comandante, llamó una voz desde atrás. Se giró y vio a uno de sus oficiales de comunicaciones corriendo hacia ella, con las plumas brillantes de emoción. Tenemos una respuesta a nuestro llamado de socorro. Sara sintió que su corazón saltaba. El consejo ha cambiado de opinión. No, comandante. Esta es otra persona. Un barco que no reconocemos. Dicen que vienen a ayudar. ¿Qué especie? ¿Cómo se llaman ellos mismos? El oficial parecía confundido. Dicen que son humanos, pero comandante, no hay registro de humanos en ninguna de nuestras bases de datos. Nunca habíamos oído hablar de ellos antes. Sara frunció el ceño. La galaxia era vasta, pero los Kari habían comerciado con docenas de especies a lo largo de los siglos. ¿Cómo podía ser que una civilización entera les fuera desconocida? ¿A qué distancia están? 2 días a máxima velocidad. Pero, comandante, las lecturas de su nave son extrañas. Nuestros sensores no pueden entender su tecnología. No se parece a nada que hayamos visto antes. 2 días. Las barreras podrían resistir durante mucho tiempo, pero apenas. Sara sintió una mezcla de esperanza y miedo.
¿Y si estos humanos fueran peores que la tormenta? ¿Qué pasaría si no vinieran a ayudar sino a tomar lo poco que le quedaba al Cari? ¿Pero qué opción tenían? La muerte ya estaba a su puerta. Preparen una fiesta de bienvenida, ordenó. Y prepara a nuestros mejores traductores. Necesitamos comprender a estos humanos si vamos a confiarles nuestras vidas. Mientras ella hablaba, las alarmas empezaron a sonar en toda la ciudad. Otra sección de la barrera había fallado. Los equipos de emergencia se apresuraron a contener la brecha mientras las familias huyeron hacia las zonas protegidas. El tiempo se acababa más rápido que nunca. Muy arriba en el espacio, una pequeña nave se movía a través de la tormenta cósmica como si no fuera más que una suave brisa. Dentro, el capitán Jake Morrison estudió las lecturas en su pantalla y meneó la cabeza. Esa radiación cocinaría la mayoría de las especies en minutos, dijo a su tripulación. ¿Cómo se supone que vamos a ayudarlos si ni siquiera podemos acercarnos al planeta? Tal vez no podamos, respondió Lisa Brooks desde la estación de ingeniería. Pero tenemos que intentarlo. ¿Escuchaste el mensaje? Se están muriendo allá abajo. Morrison asintió. Había escuchado la desesperación en las voces extraterrestres, incluso a través del software de traducción. Le recordó las llamadas de emergencia que solía responder en la Tierra cuando ocurrían desastres naturales y la gente necesitaba ayuda de inmediato. Ryan intentó contactarlos directamente. Hazles saber que vamos. Ya estoy en ello, capitán. Estoy recibiendo una respuesta. Quieren saber quiénes somos y de dónde venimos. Morrison sonrió sombríamente. Diles que somos de la Tierra y diles que nos especializamos en situaciones imposibles. La nave continuó hacia el mundo moribundo, transportando a los primeros humanos en responder a un grito alienígena de ayuda. Detrás de ellos, la tormenta cósmica continuaba rugiendo, pero la pequeña nave humana siguió adelante sin miedo. Habían sobrevivido a cosas peores que esta. De regreso a casa en Velus Prime, la comandante Sarah Helios observó el cielo y esperó. Pronto conocería a estos misteriosos humanos y aprendería si eran la salvación que su pueblo necesitaba desesperadamente o simplemente otra falsa esperanza en sus últimas horas. La ciudad de cristal continuó agrietándose y fallando a su alrededor. Pero por primera vez en años, Sarah se permitió creer que tal vez, solo tal vez, alguien vendría a ayudarla. La nave humana abandonó su órbita a una velocidad superior a la de la luz justo afuera de la tormenta de radiación. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente, observando la masa arremolinada de energía mortal que rodeaba a Velus Prime como una nube enojada. ¿Lecturas, Lisa?, le preguntó a su ingeniero. Lisa Brooks revisó sus instrumentos y silbó bajo. Los niveles de radiación están por las nubes, capitán. Esta tormenta mataría a la mayoría de las especies conocidas en segundos. Incluso nuestro escudo solo nos protegerá unas pocas horas con exposición completa. Pero podemos salir. Podemos salir. Si podemos volver a salir es otra cuestión. Morrison asintió. Había tomado decisiones más difíciles antes. Ryan, ¿alguna noticia del planeta? El oficial de comunicaciones, Ryan Torres, levantó la vista de su estación. Intentan advertirnos que nos alejemos, capitán. Siguen diciendo que la radiación destruirá nuestra nave. Parecen muy preocupados por nosotros. Qué amable de su parte preocuparse por los desconocidos, dijo Morrison con una leve sonrisa. Dígales que vamos a llegar de todos modos y pregúnteles dónde podemos aterrizar con seguridad. El Dr. Sam Parker, el oficial médico de la nave, estudió las lecturas de su estación científica. Capitán, estoy detectando centros de población masivos en el planeta. Millones de formas de vida apiñadas en pequeñas áreas. El resto del planeta se percibe como zonas muertas. Se esconden bajo algún tipo de barreras energéticas, añadió Lisa. Pero esas barreras son fallando rápidamente. Desde aquí veo fluctuaciones de energía. El US Ranger se adentró en la tormenta. Fuera de la pantalla,
el espacio se iluminó con colores que dolían a la vista. La energía crepitaba contra el casco de la nave como un rayo, pero la nave se mantuvo firme y siguió avanzando. En Velus Prime, la comandante Sara, Helios, observó con creciente asombro cómo se acercaba la nave humana. Cada lectura de los sensores le indicaba que la pequeña nave debería haber sido destruida en el momento en que entró en la tormenta. En cambio, voló a través de la radiación mortal como si no fuera más que una lluvia ligera. ¿Cómo es posible?, le preguntó a su oficial científico. No lo sé, comandante. El diseño de sus barcos nos resulta completamente desconocido. Los materiales que usan, el funcionamiento de sus escudos, todo es diferente a lo que aparece en nuestras bases de datos. La nave humana entró en la atmósfera del planeta y Sara la vio con claridad por primera vez. La nave era fea para los estándares Kalari, construida para la función más que para la belleza. Tenía una gruesa armadura metálica y potentes motores que brillaban intensamente contra la tormenta. Todo en ella denotaba resistencia y durabilidad. Quieren aterrizar en el puerto espacial principal. Su oficial de comunicaciones informó, debería guiarlos. Sara dudó. Una vez que estos humanos estuvieran en su mundo, no habría vuelta atrás en esta decisión. Pero con las barreras fallando y la muerte acercándose rápidamente, ¿qué opción le quedaba? Guiarlos y preparar un grupo de bienvenida. Protocolos diplomáticos completos. La nave humana aterrizó con un golpe sordo que hizo temblar el suelo. Era más grande de lo que parecía en el espacio, con puertos de armas y blindaje que denotaban una especie que sabía luchar. El vapor se elevaba de su casco a medida que el metal sobrecalentado se enfriaba en la atmósfera del planeta. Una rampa descendió desde el interior de la nave y los primeros humanos entraron. Sobre suelo Kalari. Sara sintió que se le cortaba la respiración al verlos. Eran bípedos como su gente, pero más bajos y mucho más corpulentos. Donde los Kari eran ligeros y gráciles, los humanos parecían sólidos y fuertes. Vestían uniformes sencillos y portaban equipo que parecía a la vez primitivo y efectivo. El capitán Morrison condujo a su pequeño equipo hacia la delegación Kalari que los esperaba. Podía ver el miedo y la esperanza mezclados en sus grandes ojos oscuros. Los alienígenas eran hermosos de una manera delicada, con piel emplumada y extremidades delgadas que le recordaban a las aves. También parecían como si un viento fuerte pudiera derribarlos. Comandante Sara Helios, dijo la líder Kari a través de un traductor. Les damos la bienvenida a nuestro mundo moribundo, aunque tememos que solo han venido a compartir nuestro destino. Morrison se quitó el casco y sonrió. Capitán Jake Morrison, Fuerzas de Defensa de la Tierra. Y no vinimos aquí a morir, comandante. Vinimos aquí a ayudar. El traductor tuvo dificultades con algunas de las palabras humanas, pero el significado se entendió. Sara estudió el rostro del capitán humano, intentando leer sus intenciones. Su especie parecía joven, pero confiada, como si ya hubieran enfrentado el peligro antes. ¿Y ganó? ¿Tierra?, preguntó. No tenemos registro de su mundo en nuestras bases de datos. Eso se debe a que somos nuevos en esta parte del espacio. Morrison explicó. Empezamos a explorar más allá de nuestros sistemas locales hace solo unos años. Cuando captamos su llamada de socorro, pensamos que debíamos venir a ver si podíamos ayudar. La doctora Elena Martínez, la xenobióloga de la nave, dio un paso al frente con su escáner. Comandante, ¿puedo preguntarle sobre la fisiología de su gente? Necesitamos comprender su biología si vamos a ayudarlos a sobrevivir. Sara permitió el escáner, aunque se tensó cuando el dispositivo humano pasó sobre ella. Las lecturas que recibió hicieron que Martínez frunciera el ceño. Capitán, su estructura ósea es extremadamente frágil. Huesos huecos, piel fina, muy baja densidad corporal. Están adaptados a la baja gravedad y a entornos estables. Esta tormenta de radiación debe ser como un veneno para ellos. ¿Cuánto tiempo pueden resistir sus barreras?, preguntó Morrison directamente a Sara.
Quizás 2 días más, 3 si tenemos mucha suerte. Morrison miró a su alrededor, a la ciudad de cristal que rodeaba el puerto espacial. Incluso dañada. Era hermosa, más allá de todo lo que había visto jamás. La idea de la destrucción de todo esto, junto con millones de vidas inocentes, le hizo apretar la mandíbula. Ryan, conectame con el comando de la Tierra. Prioridad 1. La capitana Sara dijo, sus superiores no arriesgarán más naves en esta tormenta. El Consejo Galáctico ya ha declarado nuestra situación desesperada. Morrison se volvió hacia ella con una sonrisa a la vez segura y ligeramente salvaje. Comandante, aún no sabe mucho sobre los humanos. Cuando alguien nos dice que algo es imposible, solo nos dan más ganas de intentarlo. Como para demostrarlo, las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Otra sección de la barrera había fallado, y los equipos de emergencia se apresuraron a contener la brecha. El capitán humano observaba el caos con ojos serenos y calculadores, como si estuviera resolviendo un rompecabezas en lugar de presenciar un desastre. Lisa, quiero un análisis completo de la tecnología de su barrera. Sam, empieza a trabajar en protocolos de radioterapia para su fisiología. Ryan, avisa al comando terrestre. Necesitamos la caballería y la necesitamos rápido. ¿Y nosotros?, preguntó Sara. Morrison miró al comandante Cary con total seguridad. Nos va a mostrar todo sobre cómo funcionan sus ciudades porque en 48 horas vamos a salvar a todos los suyos. Las palabras fueron pronunciadas con tanta confianza que Sara casi las creyó. A su alrededor, la ciudad de cristal seguía resquebrajándose y fallando. Pero por primera vez desde que comenzó la tormenta, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. La respuesta del Comando Tierra llegó más rápido de lo esperado. 6 horas después de la llamada del capitán Morrison, el espacio alrededor de Belnis Prime se llenó de naves humanas que desembarcaban a velocidades superiores a las de la luz. El crucero pesado US Titán encabezaba la flota, seguido de naves de carga, naves hospital y plataformas de ingeniería que parecían fábricas voladoras. La comandante Sara Helios, de pie en el centro de mando, observaba las pantallas con creciente asombro. ¿Cuántas naves vienen?, respondió Morrison, consultando su panel de comunicaciones. La almirante Kate Sullivan decidió que valía la pena una operación de rescate completa. Pero la radiación los destruirá a todos, dijo Sara con la voz tensa por la preocupación. Ningún barco puede sobrevivir mucho tiempo en esa tormenta. Morrison la miró con esa misma sonrisa confiada. Comandante, nuestras naves son diferentes a las suyas. Venimos de un mundo que intenta matarnos a diario. Construimos cosas resistentes porque tenemos que hacerlo. Como para demostrarlo, las naves humanas se movieron a través de la tormenta cósmica como si fuera espacio despejado. Sus cascos brillaban con el calor de la radiación, pero seguían avanzando. Algunas tenían una armadura tan gruesa que parecían montañas voladoras. Otras estaban repletas de armas y sensores que atravesaban la interferencia de la tormenta. El US Titán se asentó en órbita sobre el continente principal. Era 3 veces más grande que la nave Kalari más grande, construida como una fortaleza capaz de abrirse paso a través del mismísimo infierno. Cuando el capitán Alex Turner bajó al planeta con su personal, Sara sintió como si se encontrara con dioses de la guerra. El capitán Morrison me informó de la situación, dijo Turner sin perder tiempo en cortesías. 43 millones de Kalari dispersos en 12 ciudades importantes, todas protegidas por barreras energéticas deficientes. Tenemos quizás 36 horas antes del colapso total del sistema. No se puede hacer, dijo Sara en voz baja. Incluso si pudieran evacuar a todos, ¿dónde los aceptarías? Ningún otro mundo en este sistema puede albergar vida Cary. El ingeniero jefe Nick Davis levantó la vista de su computadora portátil. No planeamos mantenerte en este sistema, comandante. Encontramos 3 mundos adecuados a 50 años luz. Todos pueden modificarse para albergar a tu gente. ¿Modificar cómo?,
La doctora Sarah Kim dio un paso al frente. Era especialista en terraformación, una de las humanas que modificó planetas enteros para hacerlos habitables. Ajuste atmosférico, modificación de la gravedad, control climático. Podemos hacer que esos mundos sean más cómodos para tu gente que este. Sarah miró fijamente a la humana. Hablas de cambiar mundos como otros. Hablas de reparar un edificio. De donde venimos, cambiar entornos hostiles es lo que hacemos para sobrevivir, respondió Sarah simplemente. La Tierra nos enseñó que si un lugar quiere matarte, o te adaptas a él o te adaptas a él. Nos volvimos buenos en ambas cosas. El plan de evacuación que desarrollaron los humanos era una locura desde cualquier punto de vista razonable. Usarían sus naves de carga como hábitats temporales, cargando millones de Kalari en naves diseñadas para transportar suministros y equipo. Las naves hospitalarias se encargarían de los enfermos y heridos, mientras que las plataformas de ingeniería despojarían de tecnología y recursos útiles a las ciudades moribundas. Quieren trasladar toda nuestra civilización en menos de 2 días, dijo Sarah, leyendo los planos humanos. Esto es una locura. Probablemente, Morrison asintió. Pero es el tipo de locura que realmente podría funcionar. Las primeras naves de evacuación comenzaron a aterrizar en los distritos exteriores, donde las barreras eran más débiles. Las tripulaciones humanas salieron en masa con trajes ambientales que les permitían trabajar con niveles de radiación que matarían a un Kalari al instante. Se movieron con una eficiencia práctica, estableciendo zonas de carga y refugios temporales como lo habían hecho cientos de veces antes. El teniente comandante Danny Rodríguez coordinó las labores de evacuación desde un puesto de mando móvil. Había prestado ayuda humanitaria en la Tierra durante huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. Para él, esta era solo otra emergencia con mayor riesgo. El sector 7 está listo para cargar, se escuchó un informe por radio. Podemos llevar a 50.000 en la primera oleada. Entendido. Envíenlos a la nave de transporte Beta. El siguiente grupo irá a la nave de transporte Gamma en 20 minutos. Sarah observaba a los humanos trabajar con fascinación y creciente esperanza. Trataban la imposible evacuación como un problema logístico, dividiéndola en partes más pequeñas que pudieran manejar. Donde otras especies veían una muerte segura, los humanos veían un desafío que superar. La doctora Martínez logró un avance que lo cambió todo. Tras estudiar la biología Cari durante horas, encontró una forma de aumentar temporalmente su resistencia a la radiación utilizando tecnología médica humana. No los haría tan resistentes como los humanos, pero les permitiría sobrevivir al proceso de evacuación. El tratamiento dura unas 6 horas, le explicó a Sarah. Tiempo suficiente para que su gente suba a nuestras naves y salga del planeta de forma segura. Compartirían sus secretos médicos con nosotros. Martínez pareció confundida por la pregunta. Por supuesto, para eso estamos aquí. La evacuación se aceleró con la llegada de más naves humanas. Las naves de carga eran rudimentarias, pero eficaces, con sistemas de soporte vital que podrían mantener con vida a millones de seres durante el viaje a nuevos mundos. No eran cómodas para los estándares Cari, pero estaban a salvo. Con el paso de las horas, distritos enteros se vaciaron a medida que sus poblaciones se trasladaban a las zonas de aterrizaje. Las tripulaciones humanas trabajaron junto a Kalari. Voluntarios, subiendo a familias y sus pertenencias a las naves de transporte. Niños que nunca habían visto extraterrestres observaban con asombro a los extraños humanos que habían venido a salvarlos. Las ciudades de cristal comenzaron a parecer pueblos fantasmas a medida que sus habitantes se marchaban. Antiguos edificios que habían permanecido en pie durante miles de años quedaron vacíos, con las ventanas a oscuras y los pasillos en silencio. Fue desgarrador, pero también esperanzador. La almirante Sullivan llegó al planeta cuando la evacuación entraba en su fase final. Era una mujer mayor con cabello canoso y cicatrices que denotaban toda una vida de servicio militar. Cuando se reunió con Sarah,
Sus palabras fueron sencillas y directas. Vamos a sacar a su gente, comandante. A todos. Es una promesa. ¿Por qué?, preguntó Sara. ¿Por qué arriesgan tanto por desconocidos? Sullivan sonrió. Y por un instante, pareció mucho más joven. Porque cuando alguien pide ayuda, respondes. Eso es lo que hace la gente. Decente. Afuera, la tormenta cósmica seguía rugiendo, erosionando las frágiles barreras que protegían los centros de población restantes. Pero dentro del centro de mando, los humanos y los Cari trabajaban juntos con creciente confianza. Lo imposible se hacía posible, una nave de transporte a la vez. La evacuación estaba funcionando. Contra todo pronóstico, contra toda predicción, 43 millones de seres estaban siendo trasladados a un lugar seguro por una especie de la que nunca habían oído hablar. Los habitantes de los mundos de la muerte habían acudido cuando se les llamó y cumplían su promesa de salvar a todos. La evacuación iba bien hasta que la tormenta cósmica duplicó su fuerza sin previo aviso. Las alarmas sonaron en todas las naves humanas a medida que los niveles de radiación superaban todos los registros anteriores. Lo que había sido simplemente peligroso se volvió instantáneamente letal para la mayoría de las formas de vida conocidas. A todas las naves, aquí el almirante Sullivan, se escuchó la voz por el sistema de comunicación. Tenemos una situación crítica. La intensidad de la tormenta acaba de aumentar un 300%. Evacúen a todo el personal no esencial de la superficie del planeta inmediatamente. La comandante Sara Helio sintió que se le encogía el corazón al observar los registros. Esta es la fase final. Cuando la tormenta alcanza este nivel, nada sobrevive en la superficie. El capitán Morrison observó las pantallas que mostraban a millones de Cari que aún esperaban ser evacuados en las ciudades restantes. ¿Cómo? ¿Cuánto falta para el colapso total de la barrera? 6 horas, quizá menos, respondió Sara. Los generadores no pueden soportar tanta radiación a su alrededor. Las tripulaciones humanas seguían trabajando como si nada hubiera cambiado. La radiación mortal que aterrorizaba a todas las demás especies de la galaxia apenas parecía frenarlos. Ajustaron su equipo, reforzaron sus blindajes y siguieron subiendo refugiados a las naves de transporte. El teniente comandante Danny Rodríguez coordinó las labores de rescate desde su puesto de mando móvil, ahora al rojo vivo por la exposición a la radiación. Su traje ambiental registró niveles de alerta que harían huir a la mayoría de los seres para salvar sus vidas, pero permaneció en su puesto. La nave de transporte Alfa está al límite de su capacidad, se informó. 58.000 Calari a bordo y listos para partir. Entendido. Envíenlos al punto de encuentro Charlie. Nave de transporte Delta, tiene autorización para aterrizar en el sitio 7. Las naves de transporte humano estaban sufriendo un duro golpe por el aumento de la radiación. Sus cascos brillaban como brasas y algunos sistemas empezaban a fallar, pero seguían llegando, aterrizando en medio de la tormenta para recoger a más refugiados. El doctor Martínez trabajaba frenéticamente en el área médica. Bahía, tratando a Cari, quien había estado expuesta a demasiada radiación durante la evacuación. Incluso con el tratamiento médico humano, algunos se estaban enfermando. La tormenta cósmica intensificada estaba llevando a todos al límite. «Necesito más medicina radioterapéutica», gritó para pedir ayuda. «Y consíganme esas unidades de protección portátiles. Tenemos que proteger a los niños durante el transporte». El capitán Turner bajó su crucero pesado en la atmósfera, usando su enorme volumen para proteger a las naves de transporte más pequeñas de lo peor de la radiación. El blindaje del Titán era lo suficientemente grueso como para soportar el castigo. Pero incluso esa poderosa nave estaba sufriendo daños. La temperatura del casco está en niveles críticos, informó su oficial de ingeniería. Podemos mantener esta posición durante quizás 2 horas antes de arriesgarnos a una falla catastrófica. Luego aguantaremos 2 horas, respondió Turner con gravedad. Lo que sea necesario.
La tormenta cósmica comenzó a afectar al propio planeta. La radiación era tan intensa que comenzó a descomponer la atmósfera, creando tormentas eléctricas y distorsiones gravitacionales. Volar se volvió cada vez más peligroso a medida que el clima se tornaba violento. 3 naves de transporte humano se vieron atrapadas en una explosión de radiación masiva mientras evacuaban el continente oriental. La sobrecarga de energía que las golpeó vaporizó la mayoría de las naves al instante. Las naves humanas recibieron el impacto, sus cascos se agrietaron y sus sistemas fallaron, pero siguieron volando. Transporte 7, reporte su estado, gritó Rodríguez por radio. Estamos gravemente heridos, respondió la capitana Lisa Hayes. Perdimos los motores principales y la mitad de nuestro soporte vital, pero tenemos 32.000 Calari a bordo y no los dejaremos atrás. ¿Pueden alcanzar la órbita? Alcanzaremos la órbita o moriremos en el intento. La nave dañada avanzaba lentamente hacia el espacio, impulsada por los motores de respaldo y la determinación de su tripulación. Otras naves humanas se movilizaron para ayudar, formando una formación protectora alrededor del transporte averiado. Nadie se quedaría atrás. Sara observó las labores de rescate con asombro y creciente temor. Los humanos se estaban exigiendo más allá de cualquier límite razonable, asumiendo riesgos que rayaban en el suicidio. Las naves que deberían haber sido destruidas continuaron operando. Las tripulaciones que deberían haber muerto siguieron trabajando. Tu gente va a morir intentando salvarnos, le dijo a Morrison. El capitán humano la miró con ojos serenos y firmes. Puede ser, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr. ¿Por qué? No somos nada para ti, extraños de un mundo lejano. Morrison guardó silencio un momento, pensando, de donde yo vengo, tenemos un dicho, nadie se queda atrás. Significa que cuando alguien está en apuros, hay que ayudarlo. Aunque sea peligroso, aunque te cueste todo. La fase final de evacuación comenzó cuando las barreras alrededor de las últimas 3 ciudades empezaron a fallar por completo. Las naves humanas se lanzaron a través de los campos de energía que colapsaban, corriendo contra el tiempo para extraer a la población restante. Los niveles de radiación eran ahora tan altos que incluso los equipos humanos se estropeaban. El ingeniero jefe Davis trabajaba en la superficie con un traje de radiación que literalmente se derretía a su alrededor. Conectó cables de alimentación entre un generador humano y una barrera de Calari defectuosa, ganando valiosos minutos extra para la evacuación. «Esto es una locura», gritó su asistente por la radio. «La radiación está fuera de todas las escalas que tenemos». «Entonces hacemos nuevas escalas», respondió Davis, terminando la conexión. La barrera de Cary se estabilizó el tiempo suficiente para que otro barco de transporte pudiera aterrizar y cargar refugiados. El Dr. Kim coordinó la fase final desde la órbita, rastreando cada nave y cada grupo de evacuados. Su equipo de terraformación se estaba utilizando para crear refugios temporales en las naves de transporte, proporcionando a los Cary mejores condiciones durante su viaje hacia un lugar seguro. La última ciudad. Se encuentra en estado crítico, informó. Colapso de barrera en 30 minutos. ¿Cuántos quedan? Morrison preguntó. 200.000 repartidos por toda la ciudad. Los barcos de transporte no pueden aterrizar lo suficientemente cerca de los centros de población. Fue entonces cuando las tripulaciones humanas tomaron su última decisión más desesperada. Entrarían a la ciudad a pie, usando escudos portátiles y trajes ambientales para alcanzar a los Calari atrapados. Era casi seguro una misión suicida, pero iban a intentarlo de todos modos. El capitán Turner dirigió personalmente a los equipos de tierra, marchando a través de una radiación que mataría a la mayoría de los seres en segundos. Detrás de él venían decenas de soldados humanos y trabajadores de rescate, llevando equipos de soporte vital portátiles y suministros médicos de emergencia. La ciudad de cristal se estaba desmoronando a su alrededor mientras trabajaban. Los edificios se derrumbaron, el suelo se agrietó y el aire mismo pareció arder. Pero los humanos siguieron avanzando,
adentrándose en la ciudad moribunda para encontrar hasta el último refugiado. Encontré otro grupo. Llegó un informe por la radio. 57 Kari, en su mayoría niños. Están en mal estado. Llévalos al punto de extracción. Los médicos están a la espera. El rescate continuó hasta el último momento. Cuando la última barrera se derrumbó y la superficie se volvió completamente inhabitable, el último equipo de rescate humano se alejaba con el último grupo de sobrevivientes. Lo habían hecho. Todos y cada uno de los Kalari estaban fuera del planeta. Mientras la flota humana se preparaba para partir, Belnus Prime murió debajo de ellos. La tormenta cósmica lo consumió todo, convirtiendo un mundo que había sido hermoso durante miles de años en un páramo radiactivo. Pero en las bodegas de carga de las naves humanas, 43 millones de Kari estaban vivos y a salvo, rescatados de la muerte por extraños que habían arriesgado todo para salvarlos. 3 meses después, la comandante Sara Helio se encontraba en la plataforma de observación de la estación New Bern, observando el amanecer sobre su nuevo mundo natal. El planeta debajo de ellos era verde y azul con nubes blancas que se desplazaban a través de continentes que estaban siendo transformados lentamente por el trabajo conjunto de humanos y Kalari. Los procesadores atmosféricos están funcionando perfectamente, informó la doctora Sarah Kim, acompañándose con Sara en la ventana. La presión del aire ahora está en niveles óptimos para su gente. Los ajustadores de gravedad están manteniendo todo en el nivel normal de 7 de la Tierra, tal como usted solicitó. Sara asintió, todavía sorprendida por lo que los humanos habían logrado. En 3 meses, habían tomado un mundo hostil y lo habían hecho más adecuado para la vida Kalari de lo que Belnis Prime jamás había sido. Los humanos lo llamaron terraformación, pero para los Kari, parecía magia. Su gente nos ha dado más que solo supervivencia, dijo Sara. Nos has dado esperanza para el futuro. En la superficie del planeta, las ciudades Kalari estaban creciendo nuevamente. Pero estas eran diferentes de las antiguas torres de cristal. Los nuevos edificios combinaron la belleza del Kari con la ingeniería humana, creando estructuras que eran a la vez hermosas y lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a casi cualquier cosa que la naturaleza pudiera arrojarles. El capitán Jake Morrison caminó por la colonia principal con el alcalde Tim Bradley, el administrador humano que se había ofrecido como voluntario para ayudar a establecer los nuevos asentamientos. Alrededor de ellos, los niños Kari jugaban en parques que se habían construido en apenas unas semanas, mientras sus padres trabajaban en laboratorios y talleres compartidos con científicos e ingenieros. La integración está yendo mejor de lo que se esperaba, observó Bradley. Su gente y la nuestra parecen trabajar bien juntos. Morrison sonrió al observar a un grupo de niños humanos y Kari jugando juntos, aprendiendo los idiomas y las costumbres de los demás. Quizás sea porque ambos entendemos lo que significa sobrevivir contra viento y marea. El exitoso rescate de los Kalari había enviado ondas de choque a través de la galaxia. Cuando la noticia llegó al Consejo Galáctico, muchas especies lucharon por creer que realmente había sucedido. Una civilización entera salvada de una muerte segura por extraterrestres desconocidos que se hacían llamar humanos. La almirante Kate Sullivan se presentó ante la Cámara del Consejo, presentando formalmente a la humanidad a la política galáctica. El gran salón estaba lleno de representantes de docenas de especies, todos ansiosos por aprender sobre los misteriosos habitantes del mundo de la muerte que habían logrado lo imposible. La especie conocida como humanos proviene de un mundo designado como mundo de muerte clase 12 en sus bases de datos, comenzó Sullivan. Desarrollamos los viajes espaciales no a pesar de nuestro entorno hostil, sino gracias a él. Cuando vives en un planeta que intenta matarte a diario, aprendes a ser fuerte y a ser ingenioso. Los miembros del Consejo escucharon con fascinación y creciente respeto. El almirante Ted del Imperio Regiliano habló en nombre de muchos cuando preguntó, ¿qué quiere su gente a cambio de esta operación de rescate? La respuesta de Sullivan sorprendió a todos. Nada. Ayudamos porque se necesitaba ayuda. Eso es lo que hace la gente decente.
El intercambio tecnológico de Cary con la humanidad comenzó inmediatamente después del rescate. Sara trabajó en estrecha colaboración con científicos humanos, compartiendo el conocimiento Kalari sobre manipulación de energía y crecimiento de cristales a cambio de experiencia humana en ingeniería ambiental y tecnología de supervivencia. El Dr. Martínez dirigió un equipo de investigación conjunto que combinó el conocimiento médico humano con técnicas de curación energética Kalari. Los resultados fueron tratamientos innovadores que podrían ayudar a ambas especies a vivir vidas más largas y saludables. El enfoque que su gente tiene de la medicina es fascinante, le dijo Martínez a su colega de Cary, el Dr. VTH Cristallos. Te curas trabajando con los campos de energía naturales del cuerpo. Nos curamos combatiendo las enfermedades directamente. Juntos podemos lograr cosas que ninguna especie podría lograr sola. El ingeniero jefe Nick Davis trabajó con los ingenieros de cristales de Cary para desarrollar nuevas tecnologías que utilizaban matrices de cristales vivos como núcleos de computadora. Los sistemas híbridos eran más rápidos y eficientes que cualquier cosa que cualquiera de las especies hubiera creado por su cuenta. Los cristales crecen y se adaptan, explicó Davis a su equipo humano. Aprenden de la experiencia y mejoran con el tiempo. Combinado con nuestras técnicas de fabricación, podemos construir máquinas que se reparan a sí mismas y mejoran su propio rendimiento. El éxito del rescate Kalari condujo a la formación del Cuerpo de Rescate Humano, una organización especializada, dedicada a responder a emergencias imposibles en toda la galaxia. El capitán Morrison fue elegido como su primer comandante con voluntarios de tripulaciones humanas y Kalari. Cuando alguien envía una llamada de socorro, respondemos, explicó Morrison a los nuevos reclutas. No importa cuán peligrosa sea la situación o cuán imposible parezca. Si las personas necesitan ayuda, encontramos la manera de ayudarlas. El núcleo estableció bases en todo el espacio humano con naves rápidas y equipos especializados diseñados para operaciones de rescate extremas. No solo reclutaron de la Tierra, sino también de otras especies que compartían la filosofía humana de ayudar a los demás, sin importar el coste. El teniente comandante Danny Rodríguez inauguró la primera instalación de entrenamiento en Nueva Venus, donde humanos y Cary trabajaron juntos para prepararse para futuras misiones de rescate. El programa enseñaba habilidades de supervivencia, medicina de emergencia y el tipo de resolución creativa de problemas que hizo posible la evacuación de Venus Prime. Cada situación imposible es simplemente un rompecabezas que aún no hemos resuelto, dijo Rodríguez a sus estudiantes. Sigues probando diferentes enfoques hasta que encuentras uno que funciona. La reputación de la humanidad se extendió por toda la galaxia como un reguero de pólvora. Otras especies empezaron a comprender que cuando los humanos decían que algo se podía hacer, lo decían en serio. Cuando se enfrentaron a desastres que parecían desesperados, los gobiernos y los individuos comenzaron a enviar mensajes al espacio humano, pidiendo a los habitantes del mundo de la muerte que vinieran a ayudar. Cada misión exitosa se suma a la leyenda. Los humanos rescataron a los equipos mineros de las instalaciones colapsadas en un asteroide. Evacuaron poblaciones de mundos amenazados por un colapso estelar. Salvaron estaciones de investigación de ataques alienígenas hostiles y llevaron suministros médicos a colonias afectadas por la plaga. La comandante Sara Helios finalmente se unió al Cuerpo de Rescate Humano, convirtiéndose en una de las primeras oficiales alienígenas en la organización. Ella llevó las técnicas de manipulación energética de Cary a las operaciones de rescate, ayudando a salvar vidas en situaciones donde la tecnología humana por sí sola podría no haber sido suficiente. Éramos un pueblo moribundo cuando nos encontraron, le dijo a Morrison durante un momento de tranquilidad entre misiones. Ahora somos parte de algo más grande. Ayudamos a otros de la misma manera que usted nos ayudó. Morrison miró las estrellas, pensando en todas las llamadas de socorro que aún quedaban por responder. Todas las situaciones imposibles que esperan a alguien lo suficientemente valiente para intentarlo. Así es como debe ser. Cuando alguien pide ayuda, alguien más responde. Eso es lo que hace que valga la pena tener la civilización.
La galaxia era un gran lugar lleno de peligros y desastres que podían destruir mundos enteros. Pero también estaba lleno de gente dispuesta a arriesgarlo todo para ayudar a desconocidos necesitados. Los humanos habían mostrado el camino y ahora otros estaban siguiendo su ejemplo. En las profundidades del espacio ya se transmitían nuevas llamadas de socorro, con las voces desesperadas de personas que se enfrentaban a dificultades imposibles. Pero esas llamadas no quedarían sin respuesta. En algún lugar, los habitantes del mundo de la muerte estaban llegando, listos para convertir lo imposible en posible una vez más. La leyenda apenas había comenzado.